la primera sesión de trabajo de esta jornada, que gira en torno a los procesos constituyentes con sus límites. Para este espacio tenemos 1 hora y media con el fin de que nuestros invitados de lujo puedan exponer sus planteamientos y posiciones en torno a un tema que ha sido noticia en los últimos meses y sobre el cual la Academia Colombiana de Jurisprudencia considera fundamental pronunciarse. El título de este panel es Alcances y límites constitucionales de las propuestas de reforma. Quiero invitar a nuestra moderadora, la doctora Marta Sáchica Méndez, magistrada de la Corte Constitucional, secretaria de esa corporación por 31 años y asesora de la Asamblea Nacional Constituyente, a que pase aquí a nuestro escenario principal para que se vayan instalando quienes van a participar en este foro. Un placer para mí presentar al doctor Fernando Carrillo Flores, miembro de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, delegatario de la Asamblea Nacional Constituyente, ministro, procurador general y embajador. Doctor Fernando Carrillo. También nos acompañará el doctor Gustavo Zafra Roldán, miembro también de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, delegatario de la Asamblea Nacional Constituyente y decano de la Universidad de los Andes en 1983. Asimismo, invito a pasar al doctor Juan Manuel Charri, asesor de la Asamblea Nacional Constituyente y decano de la Universidad del Rosario y consultor independiente. Y por último, en este panel estará Luis Fernando Álvarez Jaramillo, otro destacado miembro de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, del capítulo Medellín, decano de la Facultad de Derecho de la UPB, expresidente del Consejo de Estado, y él se va a conectar virtualmente para presentar su exposición o intervenir cuando la moderadora así lo disponga. Bienvenidos todos y le damos la palabra a nuestra moderadora entonces, la doctora Marta Sáchica, para iniciar. Buenos días, es un gusto estar aquí, no se imaginan la emoción y el honor y el agradecimiento que le expreso a la mesa directiva de la Academia por esta oportunidad de moderar un panel. Tengo que aclarar que yo no fui magistrada de la Corte Constitucional, sino apenas estuve en encargo. Muy amable la persona que me presentó, pero realmente mi vida constitucional, si así lo queremos llamar, fue en la Asamblea Nacional Constituyente y en esas 3 décadas que pasé trabajando al servicio de la Sala Plena de la Corte Constitucional. Bueno, doctor Juan Rafael Bravo, doctor Saúl Sotomonte, doctora Sandra. Tengo que avisarles también que el doctor Luis Fernando Álvarez va a intervenir desde la ciudad de la eterna primavera, desde Medellín, porque por un asunto de salud el médico no lo autorizó a viajar a Bogotá en avión. Bueno, uno de los rasgos que caracteriza la historia constitucional colombiana es el del reformismo. Durante 214 años de vida republicana se han expedido en Colombia 17 constituciones, si contamos en ellas el Acta Federal de Provincias Unidas de la Nueva Granada y la Constitución de 1830, que para muchos historiadores, bueno, vamos a empezar de nuevo. Uno de los rasgos indudables y evidentes de la historia constitucional colombiana es el del reformismo. Durante 214 años de vida republicana se han expedido en Colombia 17 constituciones nacionales, si contamos entre ellas el Acta Federal de las Provincias Unidas de la Nueva Granada y la Constitución de 1830, que para muchos historiadores nació muerta, porque era inminente la disolución de la Gran Colombia. Además de esto, si bien las 2 últimas constituciones han sido las de mayor vigencia, la centenaria Constitución del 86, 106 años, y nuestra actual Constitución, que ya ajustó también un poco más de las 3 décadas de vigencia de ser expedida, ese reformismo se manifiesta ahora en una tendencia a solucionar problemas de todo tipo, político, social, económico o coyunturas históricas, momentos, como los llamó muy bien el profesor Carías, en que
sobre asuntos sustanciales en algunos casos, como ocurrió en el año 36 o en el año 10 o en el año 68, o por cuestiones meramente coyunturales, a veces territoriales, se han emprendido reformas constitucionales, pero con un signo que es indeleble. Y es de que la mayoría de las constituciones fueron expedidas por el Congreso de la República. Desde la primera constitución, la de Cúcuta de 1891, el constituyente, los congresos constituyentes le concedieron esta potestad constitucional al Congreso de la República, en un sistema que podemos considerar semirrígido, porque si bien exige algunos requisitos en su trámite, en su tiempo. La primera constitución de Cúcuta, por ejemplo, prohibió hacer reforma antes de 10 años. Lo cierto es que durante 106 años de la vigencia de la constitución del 86 se hicieron 77 reformas. No todas de gran calado, pero sí nuestra constitución, algunos inclusive en el año 36 llegaron a decir que la constitución era otra completamente diferente con la reforma que se introdujo en ese año. Y además de esto, los procesos constituyentes a través de asambleas nacionales se han desarrollado en verdaderos momentos críticos de crisis, de rupturas, de dificultades y de complejidad inmensa de orden político, de orden social, que han llevado a que aún dentro de la misma situación irregular, no digamos irregular, sino extraconstitucional en ese momento, se han hecho procesos de hecho que están precedidos de decisiones de los gobiernos de turno, pero tratando de encauzarlas dentro de algunas de las instituciones que están en ese momento vigentes. En las constituciones de Cúcuta, de 1821, la del 30, la del 32, la del 48, se establecieron cláusulas inmodificables, que no se podían tocar con las reformas. Tal fue el caso de la Constitución de la Nación Colombiana libre y soberana, la soberanía nacional, el deber del Estado de proteger la libertad, la seguridad, la propiedad y la igualdad de los colombianos. Pero en las posteriores constituciones se abandonó ese tipo de cláusulas pétreas y vamos a tener que hay una apertura total a la reforma constitucional, sobre todo en el siglo XIX, sin ningún tipo de restricción o limitación en el temario. Hay que resaltar que la Constitución de Río Negro de 1863 fue la única que estableció un sistema de reforma extremadamente rígido, porque no solo se exigió que fuera solicitada por las legislaturas de todos los estados, fuera aprobada con el valor de un voto por cada estado de manera unánime, sino que además debía de ser ratificada por el Senado de Plenipotenciarios que se conformaba en ese momento el Congreso de Estados Unidos de Colombia. Esto llevó a que en 23 años de su vigencia no se hizo ninguna reforma constitucional y llevó a que la declaración que hace el presidente Núñez en el balcón después de la batalla de Lomareda la llevara a derogarla de voz, a decir que la Constitución de 1863 no existía, había dejado de existir después de esta batalla, y de convocar a renglón seguido el gobierno que presidía un Congreso Nacional de Legatarios para reemplazar, para expedir una nueva Constitución. En un proceso constituyente, no, ni mucho menos con el procedimiento que estaba en ese momento consagrado en la Constitución de 1863, sino a través de un consejo nombrado por delegados de los 9 estados, a razón de 2 por cada uno, fueron 18 constituyentes, que trabajaron en la construcción de las bases plebiscitarias de la Constitución y en la expedición posteriormente, el 5 de agosto de 1886, de esta centenaria Constitución. Vamos a saltar un poco para hacerlo esto más corto. Se advierte que aunque el sistema actual de reforma constitucional
fue abierto a otras posibilidades, además de la del Congreso, pues tenemos la posibilidad de hacer reforma constitucional a través de Asamblea Nacional Constituyente y de referendo en votación popular. El Congreso guardó, conservó la reserva de iniciativa para hacer esas convocatorias de asamblea o de referendo. Es necesaria no solamente una ley aprobada por mayoría calificada, sino que también debe ser revisada de manera previa al pronunciamiento popular, tanto en el caso de la asamblea, que además exige unas mayorías especiales, exige inclusive 2 votaciones, no solamente la de la convocatoria por el sí a la asamblea, sino también la elección de sus delegatarios, sino que también antes de ese pronunciamiento popular la Corte se ha debido pronunciar. En la vigencia de la actual Constitución se ha conservado, no se ha utilizado el mecanismo excepcional de la Asamblea Nacional Constituyente, sí el del referendo popular en el año 2003, no tenemos sino un solo artículo, el 122, que fue votado de los 19 que se habían propuesto por el gobierno de entonces y por no haber obtenido el umbral exigido por el artículo 378 de la Constitución. En realidad, nuestra historia se ha caracterizado por una mayor rigidez jurídica de las constituciones para emprender su reforma, que no obstante se ha dejado de lado en situaciones políticas y sociales críticas en las que se opta por la vía de asambleas constituyentes previstas como mecanismos de enmienda constitucional extraconstitucional. Fue así que en vigencia de la Constitución de 1886 se llevaron a cabo 3 reformas por asamblea constituyente convocadas por el gobierno de turno. En primer lugar, en el año de 1910, Colombia vivió una situación política de desinstitucionalización crítica, con un Congreso cerrado, una Asamblea Nacional Constituyente y Legislativa funcionando en reemplazo del Congreso, un presidente cuestionado que inclusive fue víctima de un atentado y contra quien se le criticaba la mayor la firma o la aceptación de la separación de Panamá y el comienzo de una negociación con Estados Unidos para reconocer la existencia del nuevo Estado. En este caso, Ramón González Valencia, en 1909, después de la renuncia del presidente Núñez, quien se fue de la presidencia un año antes de cumplir los 6 años que se establecían en la Constitución original, convocó una Asamblea Nacional, así se denominó, además legislativa, que reemplazaría temporalmente al Congreso y que expidió 3 actos legislativos, uno de los cuales estableció, primera vez en Colombia, el control constitucional a través de acción ciudadana, además de la que tenía en la revisión de las objeciones de inconstitucionalidad por parte del presidente de la República. Eliminó la pena de muerte y le estableció reformas al órgano legislativo, al Congreso y algunas reformas al ordenamiento territorial, sobre todo para reversar las reformas que se habían hecho en la Asamblea de Legatarios convocada por el presidente Rafael Núñez, que entre 1905 y 1909 aprobó 18 actos legislativos, donde se tocó incluso el periodo presidencial que al presidente Reyes se le había prolongado por 10 años. Esto, y bueno, no es del caso extendernos en todos los pormenores que pasaron en este gobierno, que terminó en esto, en un proceso constituyente, en una actualización, en una refrendación de lo que se había hecho en el año 86 original, con algunos ajustes de fondo. En 1951, el Congreso aprobó la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente con un Congreso que estaba solamente compuesto por senadores congresistas del Partido Conservador, cuyo proceso de reforma se frenó por el golpe militar de Estado del general Gustavo Rojas Pinilla, que paradójicamente mantuvo la dicha asamblea, que no había sido convocada por él, pero que se convirtió también
que la convirtió también en Asamblea Legislativa hasta 1957, cuando se restauró la normalidad constitucional y la vigencia plena de la Constitución de 1886, mediante votación ciudadana de un acto que se llamó plebiscitario, pero que realmente fue un referendo, de un texto de 13 artículos, entre los cuales se destaca el artículo 13, que cerró la posibilidad en ese momento de reformas constitucionales por fuera del Congreso de la República. Por último, en 1991, y no obstante lo anterior, se llevó a cabo un proceso constituyente por medio de Asamblea Constituyente, Nacional Constituyente, que derogó la Constitución de 1886, culminó con la expedición de una nueva carta política, como consecuencia de la grave crisis social, política y jurídica, sin mucha complejidad, que se vivió durante la época de los años 80. Un comentario final de esta introducción breve, antes de darle la palabra a nuestros queridos panelistas. La Corte Suprema de Justicia, hasta 1977, no aceptaba la competencia para conocer demandas ciudadanas contra actos legislativos reformatorios de la Constitución, como lo señaló en el primer pronunciamiento que hizo en 1955 con ocasión de una demanda que se formuló contra un acto legislativo expedido en el gobierno de Rojas Pinilla, por la ANAC, por esta Asamblea Nacional Constituyente, al señalar que estos actos, una vez constituidos, no están sujetos a revisión de ninguna especie por parte de los poderes constituidos, porque ello implicaría el absurdo de que hay derecho contra derecho. La Corte entonces sostuvo además que la tesis era tan clara, tan evidente, que sería inoficioso inclusive detenerse a analizarla. Esto fue un auto del año 55 en donde ni siquiera se admitió o entró en estudio de fondo la demanda que se había presentado contra un acto legislativo en 1954. Sentencias posteriores mantuvieron este precedente hasta que terminó por aceptar el control judicial de actos legislativos reformatorios de la Constitución por vicios de procedimiento en su formación a partir de la década de los años 70, que se enuncia entre las competencias de la Corte Constitucional actual, cuyo alcance será analizado en uno de los paneles de este foro. Para definir y concretar las diferencias entre los conceptos de poder constituyente y del proceso constituyente, precisar los aspectos más importantes del proceso constituyente de 1991 y adoptar una posición en relación con las propuestas actuales de reforma constitucional presentadas por el gobierno actual, por el presidente de la República actual, contamos con 4 invitados de lujo, académicos y expertos ilustrados en Derecho Constitucional, 2 de ellos delegatarios de la Asamblea Nacional Constituyente, los doctores Fernando Carrillo Flores y Gustavo Zafra Roldán, además con el ilustre profesor Juan Manuel Charri Ureña, experto, dedicado toda su vida al estudio del derecho constitucional, conocedor y opinador de lujo sobre la realidad política y constitucional colombiana, y la presencia a larga distancia del doctor Luis Fernando Álvarez Jaramillo, expresidente del Consejo de Estado, insigne académico y profesor experto en Derecho Público. Doctor Fernando, tiene la palabra por los reglamentarios 15 minutos que nos establece la academia. Muy buenos días. Muchas gracias por esta invitación. Yo quiero, en primer término, no sé si el sonido está como distorsionado. Bajémosle un poquito. Está saliendo mal el sonido. ¿No? Bueno, sacámoslo acá. Perfecto. Quiero agradecer muy especialmente, doctor Juan Rafael, por esta invitación, doctora Lucy, doctor Saúl, doctora Sandra. Yo primero que todo quiero celebrar la presencia de la mujer en esta academia. Yo creo que esa presencia permanente y cada vez creciente es uno de los elementos que hacen grande esta academia.
Quiero saludar a los exprocuradores, al doctor Bernal, al doctor Alfonso Gómez, a mis colegas constituyentes, el doctor Zafra, el doctor Esguerra, a quien fuera prácticamente un constituyente, un magistrado de la Corte Constitucional y gran amigo, el doctor Jorge Enrique Ibáñez, a Alejandro Linares, al doctor Alberto Rojas, tantos que me llevaría los 5 minutos mencionándolos, luego los dejo simplemente como un saludo muy especial para todos y qué alegría estar aquí con ustedes. Yo estaba pensando, doctora Marta, frente a su pregunta, cómo entrarle al toro. Y yo creo que lo que voy a hacer es algo, en la segunda parte, muy telegráfico, porque tiene que ver con las grandes diferencias que hay entre el proceso constituyente del 91 con la propuesta actual del gobierno. Pero antes quiero referirme a lo que representa, y con esto voy simplemente a avalar todo lo que dijo el doctor Alan Bruber, el doctor Aragón Reyes, por supuesto Mauricio García, en el sentido de cuál es el momento que estamos viviendo. Antes de definir o dilucidar si esto es un momento constituyente, cuál es el momento político que está viviendo el mundo. Y es un momento de aventuras reformistas indiscutiblemente más en América Latina, un momento en donde ayer, ustedes lo pueden leer en la prensa de hoy, yo voy esta tarde para allá, hay una cumbre de futuro en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, donde el primer tema de la crisis global es el tema de la crisis del Estado de Derecho. Hay 150 jefes de Estado que están reconociendo que aquí hay una crisis del Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho pues es la columna vertebral de todo nuestro sistema constitucional. Una cumbre de futuro que ha reconocido directa o indirectamente, creo que solo Rusia vetó ayer a última hora la declaración, en donde lo que alguna vez en un seminario en el externado con el doctor Sierra Porto llamábamos la fórmula del famoso aceite ese que conocimos en la infancia del 3 en 1, en donde la fórmula del populismo, el autoritarismo y el caudillismo, todo entrelazado, ataca la supervivencia de las democracias, ataca la estabilidad constitucional. Luego es muy claro que estamos frente a... Es que se distorsiona. Estamos frente a grandes amenazas, eso es indiscutible, como nunca se habían vivido, precisamente porque vienen de adentro, porque son golpes de Estado en cámara lenta, porque no es el golpe de Estado tradicional y porque los actores simplemente se confunden con la institucionalidad para terminarla. Una frase del doctor Bruber que me gustó muchísimo, y es como el poder se toma el derecho para destruir el derecho. Y dentro del populismo, la política populista se toma las constituciones para destruir las constituciones. Aterrizando un poco en la realidad actual bastante compleja, en donde además a esto súmenle todos los ideologismos que representan en este momento, sobre todo a partir del llamado nuevo constitucionalismo, que yo quiero decirlo francamente, fracasó indiscutiblemente. Esas constituciones mencionadas en el marco del nuevo constitucionalismo, pues la lápida se la pusieron al proceso constituyente chileno cuando terminó el extremismo radical de izquierda o en el extremismo radical de derecha. Pero yo creo que el problema acá, y lo he repetido muchas veces, no es de izquierda o de derecha. La gente no se divide entre gente de izquierda y gente de derecha. Nosotros hace 25 años decíamos que era una falta de respeto preguntar a los estudiantes que estábamos en la séptima papeleta si eran liberales o conservadores. Yo creo que la clave es ser demócratas o ser autoritarios. Y ese es el dilema. Y a los que hay que sacar del consenso democrático es a los ultras, es a los extremos, es a los que usan la violencia para perpetuar sus métodos y lograr los cambios. De manera que estamos de cara casi que a la posibilidad de revertir las conquistas políticas por cuenta del populismo y del autoritarismo. Esa es la realidad del mundo y esa es la realidad de América Latina en este momento, y hay que decirlo con mucha claridad. Aterrizando en las propuestas del gobierno, yo les confieso, y voy a ser muy sincero, que uno no sabe si son globos de distracción, si son cortinas de humo, si eso es ciencia ficción o si eso hay que tomarlo en serio. Y creo que hay que tomarlo en serio. Hay que tomarlo en serio porque se ha repetido durante mucho tiempo el mantra. Y les digo 9 expresiones que han aparecido, me puse a buscar en los discursos y son 9 expresiones dependiendo de los auditorios. Se habló en primer lugar de la convocatoria en la Asamblea Constituyente, lo simple. Después se pasó a hablar del proceso constituyente, segundo. Después del proceso constituyente permanente, que es distinto del proceso constituyente, que es un momento constituyente dentro de la categoría que mencionaba el doctor Bruber. Se habló de referendo constituyente, van 4,
Se habló de cabildos abiertos constituyentes, van 5. Se habló de un acuerdo nacional constituyente que ha venido repitiéndose durante mucho tiempo y van 6. Se habló de la utilización de los acuerdos de paz como poder constituyente y van 7. Se habló del fast track constituyente y van 8. Se habló, y este es el mejor caldo con todos los elementos metidos adentro, de una constituyente corporativa, donde está la constituyente cafetera, la constituyente estudiantil, la constituyente campesina, lo que vimos en la Universidad Nacional hace poco, en aras de tener una asamblea popular que lleve al ejercicio del poder constituyente. En la mayoría de los casos, adoptando lo que analizábamos en ese seminario con el doctor Humberto Sierra, de la teoría del constitucionalismo abusivo, es no solo el ejercicio del poder constituyente dentro del populismo, sino es claramente constitucionalismo abusivo, en el sentido de generar primero una gran confusión, en el sentido de estar gobernado por los ideologismos y por ese combate que recrudece los extremos y que nos lleva a la polarización actual y que sobre todo nos lleva a creer que esa es la forma de ejecutar una agenda social, que sobre eso quiero resaltar algo que es muy importante. Cuando la agenda social parece que fue secuestrada por un sector ideológico, entonces resulta que las reformas sociales en Colombia solo las puede hacer la izquierda radical. Después de la famosa teoría de las causas objetivas de la violencia de los 90, entonces hoy es que la agenda social es monopolio de la izquierda radical, lo cual creo que está contradicho por muchos, no solo por la imposibilidad o digamos claramente la ineptitud de poner en marcha muchas reformas sociales, sino porque eso no es así. Eso es simplemente recrudecer un carácter binario de los ideologismos simplemente para dar batallas que terminan siendo batallas de activistas sobre todo, y no con el constitucionalismo de fondo. Dicho esto, me parece que todo este tema de cómo la desconfianza en las instituciones que la crea el populismo, la decepción en las instituciones que la crea el populismo, lleva necesariamente a lo que muchos han llamado, y particularmente Manuel Aragón no se refirió a eso hoy, él habla de la devaluación de la Constitución, de la depreciación de la Constitución como un elemento desechable, porque lo que importa son las batallas y las luchas políticas que están detrás de todo esto. Esta es la primera parte y me quedan 9 minutos. La segunda es comparar los dos procesos, y eso sí quiero hacerlo de pronto un poquito de manera enfática. 10 grandes diferencias entre los dos procesos aquí para acudir a los decálogos que siempre sirven. Primero, en 1991 no había reglas de juego para la convocatoria de una asamblea constituyente, lo ha dicho la doctora Marta, lo han dicho todos ustedes. Hoy están todas establecidas, hacen parte del Estado de Derecho, hacen parte del ordenamiento constitucional. Y voy rápido. Segundo, la Constitución del 91, lo decía Alan Brewer, es el resultado del consenso más grande de la historia de Colombia. Gústele o no le guste a quien lo tenga que aceptar. Hubo consenso, hubo acuerdos, hubo convergencias. Dan testimonio mis colegas constituyentes aquí sentados. Unos consensos, además, que no solo fueron claves, sino que son exactamente la antítesis de lo que estamos viviendo en Colombia en este momento. De la polarización, del extremismo, de la política del insulto, de la conversión del adversario en el enemigo a muerte que hay que destruir, que independientemente también, porque eso es muy paradójico, mientras se sostiene eso en todos los escenarios, se termina diciendo que no, que es que estamos buscando un acuerdo nacional. Es difícil creerlo cuando la retórica del día a día es precisamente esa de inflamar el discurso y tratar de eliminar. Al contrario, que fue exactamente, repito, lo que no sucedió en la Constitución, en el marco del proceso constituyente de 1991, y que creo yo que le da muy pocas probabilidades de construcción al acuerdo nacional en este momento. Lo tercero, y fíjense que es distinto, la constituyente como factor de unidad, lo dijo el doctor Alan Brewer. Los 4 partidos concurrieron, pero después de que ya había ganado la 7ª papeleta. El acuerdo político viene después del 11 de marzo de 1990. Y llegan el Partido Liberal, el Partido Conservador, el Movimiento Salvación Nacional, la Alianza Democrática M19. Y esos acuerdos se materializan en mayo, después de la victoria de la papeleta y después del referendo del 27 de mayo del 90, de ese domingo en donde se sacó el 88% de la votación favorable a la convocatoria de la constituyente.
y los acuerdos de agosto con un nuevo gobierno que se puso como primera meta sacar adelante la constituyente. Hoy, ¿qué hay? Ninguna unidad por ninguna parte. Hoy solo hay división. Hoy salen del gobierno quienes piensan distinto al gobierno. En fin, la posibilidad de lograr lo que se logró en el 91, muy remota. Cuarto, el momento histórico que estaba viviendo el país. Regresemos al 91, al 89, al 90. 3 candidatos presidenciales asesinados. El terrorismo ensañado con la realidad colombiana. El doctor Alfonso Gómez sí que puede dar fe de todo ello porque tuvo en ese momento uno de los, tal vez de las posiciones más valerosas dentro del Estado para combatir el crimen organizado que se estaba tomando el país. Hoy, si estamos en una crisis de seguridad territorial, es debido al desmantelamiento de la autoridad a nivel territorial y a la imposibilidad del ejército de actuar contra los grupos armados. Pero son momentos bastante distintos. Quinto, la legitimidad, y esto sí que es importante. La legitimidad del proceso del 91 la dan, no una, la dan 3 procesos electorales. 11 de marzo de 1990, 27 de mayo de 1990 y 9 de diciembre de 1990 cuando se eligieron los constituyentes. Aquí, repito, se ha hablado de todo, que la legitimidad la dan los cabildos abiertos, una asamblea en la Nacional, la Convención Cafetera, y estamos hablando realmente de algo bastante peregrino, mucho más, cuando en la pregunta que nos dejaba la doctora Marta Sáchica, ya el acudir de manera tan eufemista, decir que uno de los párrafos del acuerdo de paz podía llevar a la convocatoria de una constituyente, fue tan peregrina la idea que creo que no vivió 72 horas, independientemente de que hubo una presentación en Naciones Unidas diciendo que el Estado había incumplido los acuerdos y se pensó que eso iba a dar pie a que efectivamente la comunidad internacional iba a aplaudir esa determinación. Sexto lugar, además de la legitimidad, la institucionalidad. 2 sentencias de la Corte Suprema de Justicia. Yo diría que en este momento pensar en sentencias de la Corte Suprema de Justicia avalando cualquiera de los 9 elementos que mencioné de ejercicio del poder constituyente, pues estaría muy lejos de que eso fuera una realidad. 2 sentencias respaldando lo que fue el proceso del 91. La Corte conectándose con la realidad. Y de paso aprovecho este momento para hacerle ese reconocimiento a la Corte por eso y por todo. Porque buena parte por la cual la Constitución de Colombia no es aspiracional es porque tenemos una Corte Constitucional que sí ha hecho cumplir la Constitución del 91. Porque las grandes reformas de este país sociales las ha adelantado la Corte Constitucional. Y yo creo que esa es la gran fortuna que hemos tenido en esos 33 años, que vino desde esas 2 sentencias, más un concepto del Registrador Nacional del Estado Civil, que nos permitió en ese momento, doctor Eduardo Durán, hay que haber pensado haberlo saludado, presidente de la Academia Colombiana de la Lengua, que nos permitió en ese momento, doctor Eduardo, usted lo recuerda, porque en ese momento nos ayudó mucho con la 7ª papeleta en Bucaramanga. El registrador nos dijo, ese papelito que entra clandestinamente a las urnas no anula el voto, con lo cual le dio total legitimidad al ejercicio del voto. Y vamos a lo que ya he dicho, simplemente lo estoy ordenando para que queden claros los argumentos sobre la mesa. La rigidez, ¿cuál carácter reformable? Ha habido 60 reformas de la Constitución del 91. Este gobierno ha reformado 3 veces la Constitución, con la jurisdicción agraria, con la ley de los campesinos como sujeto de protección constitucional, con el periodo del Congreso y la noche que llega. ¿Cuál rigidez constitucional? Miremos lo que pasaba en el 91. Ahí sí estábamos hablando de que se había echado la llave al mar, como se decía en ese momento. Octavo, la dinámica del proceso. El proceso del 91 fue como en la descripción que hacía del césped el profesor Manuel Aragón, fue de abajo hacia arriba. Fue la sociedad civil. Fue un gol de alguna manera que se le metió a la clase política. La política crujió, como dijo alguien. Hubo 150 días de un paréntesis donde nos hizo política con P minúscula en Colombia. Yo me acuerdo mucho del doctor Azgarra, recuerda ese episodio, que yo una vez, por Nobel, en la constituyente, en la Comisión de Justicia, dije, no, es que, porque me lo había contado el contralor de la época, es que están pidiendo puestos. Hay unos constituyentes que están pidiendo puestos. Y eso fue el caos. Porque claro,
Era una instancia tan prístina, tan pura, que denunciar, como efectivamente después se demostró que sí había algunos que estaban en labores no muy santas dentro de la constituyente, se vino a demostrar que sí había posibilidades de ejercer la política de otra forma, y que lo que se dio en ese momento fueron prácticamente 150 días sin clase política en Colombia. Otra cosa pasaría cuando ya vino el proceso electoral de elección del Congreso después de terminar la constituyente. Noveno, el origen. Fue un origen de la sociedad civil. Esto nació en las universidades, ustedes lo saben. Esto fue el movimiento estudiantil, tanto el de la universidad pública como el de la universidad privada. Aquí estamos hablando de la imposición de un proceso constituyente como esos fallidos que menciono del nuevo constitucionalismo, de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba. Una diferencia totalmente estruendosa desde el punto de vista del origen del proceso. Y la última, que creo que es la más importante. En el año de 1991, el problema de Colombia era la Constitución del 86. ¿Por qué? Porque se había intentado reformar una cantidad de veces. ¿Por qué? Porque esos intentos han sido todos fallidos. Porque se había acudido a todas las vías y se habían cerrado todos los caminos. ¿Es hoy el problema de la Constitución de 1991? Yo creo que claramente que no, y no lo decimos nosotros, los expertos, lo dice el pueblo colombiano cuando le preguntaron a la encuesta qué pensaba de la Constitución del 91. Traten de reformar la tutela, a ver qué dicen los colombianos de la reforma de la tutela, de la restricción de la tutela que la han intentado desde el año siguiente a la Constitución del 91. Entonces me parece que aquí el problema no es la Constitución del 91. La Constitución del 91 es la solución a esta crisis de erosión de la democracia que estamos viviendo y que tiene que ver con la defensa de toda esa institucionalidad, tiene que ver con la defensa del Poder Judicial, tiene que ver con la defensa del control constitucional, tiene que ver con la defensa del poder local, tiene que ver con la defensa de la libertad de prensa y los medios de comunicación independientes, con la libertad de empresa, porque el sector privado tiene que seguir jugando un papel aquí en la consolidación de la democracia. Por supuesto, con todo eso que hoy se está minando. Y ahora que veo en estas fotos al doctor Álvaro Echeverri, yo creo que la mejor refutación, y no sé si ha llegado al doctor Echeverri, tal vez no, la mejor refutación que se le hizo a toda esta filosofía del poder constituyente, la hizo él, un constituyente de la Alianza Democrática M19. Aquí de por medio, y le hemos hablado con muchos de ustedes, está esa tesis peregrina de un autor que nunca fue exitoso en la formulación de la tesis, según la cual el poder constituyente es revolucionario y es permanente. Y lo único que genera es inestabilidad institucional. Es el señor Negri, que falleció creo que el año pasado, no propiamente siendo célebre por su teoría del poder constituyente revolucionario, pero entonces aquí la adoptamos para tratar de ponerla en marcha y sobre todo poner en entredicho algo, y con esto termino, creo que me pasé de 2 minutos, afirmando algo que yo creo que es fundamental. Yo creo que en toda esta crisis del Estado de Derecho, del sistema constitucional, estamos echándole la culpa, estamos creando un chivo expiatorio contra la democracia, cuando el problema es cómo se hace la política. Aquí lo que hay que reformar es la política, aquí hay que reinventar es la política. Toda esta discusión que se ha dado alrededor de la elección del nuevo procurador, que la intromisión de la política y todo eso, es la política la que ha fallado. Creo yo, no es el diseño constitucional. Nosotros tratamos de encontrar el modelo que más respondía a un propósito de carácter democrático. Pero si es la política, perdón, les digo, la que sigue podrida, y esto se está demostrando en los últimos meses, pues realmente nunca vamos a reinventar ni la política ni la democracia, porque si siguen gobernando la mala política, los malos políticos y las malas políticas públicas, pues la repercusión directamente es sobre el sistema constitucional. Muchísimas gracias. El de marzo de este año, en entrevista que hiciera el Chao Pedro, afirmó que más una constituyente lo que le proponían era un proceso cuyo primer paso sería el de organizar al
de su organización se junte y movilice y convocar al pueblo al calle, al debate del poder. El doctor Juan Manuel Charri nos va a iluminar respecto a las diferencias que hay entre el concepto de el constituyente, el poder constituyente y el proceso constituyente. Bueno, agradecerles a ustedes. Gracias. Primero que todo, agradecerles a ustedes su presencia, agradecerle a la Academia Colombiana de Jurisprudencia la invitación a participar en este foro y en la celebración de 130 años de institucionalidad. Manifestar que para mí no solo es un honor, sino siempre es un placer hablar de temas constitucionales y pues hoy más que nunca en un foro tan calificado como en el que me encuentro. Mi reflexión va a ser, yo creo que muy breve y muy simple porque casi todo se ha dicho, pero lo voy a anunciar desde mi punto de vista, que es la coyuntura política actual de un gobierno de cambio que proviene de la insurgencia, de la oposición que llega al poder y que se debate, a mi juicio, entre los polos de hacer oposición al gobierno, de hacer acuerdos y hacer confrontación, en que su discurso que fue válido para las elecciones no encuentra un camino para la ejecución y nos llama a procesos constituyentes, a mi juicio, con muy pocas posibilidades de ejecución si nos atenemos a las reglas de juego constitucional. Sobra decirlo, pero una constitución no es más que la regla de juego de lo político, que nos está diciendo, como ocurre con las constituciones democráticas, que el poder está en el pueblo y que se ejerce en los términos en que la Constitución lo dice. Y se ejerce desde el punto de vista de ratificar derechos, reorganizar el ejercicio del poder público y mantener la separación de los poderes. ¿Cuál es la diferencia entre constituyente, poder constituyente y lo que se conoce como poder derivado? Uno diría que la teoría clásica habla de un poder constituyente que es la fundación del orden, el establecimiento de la regla de juego por primera vez, lo que clásicamente se ubica como la conclusión de una revolución, en el sentido de que se cambia, se destruye el viejo orden y se establece uno nuevo con una nueva regla de juego que sería una nueva constitución que no tiene en cuenta la anterior. ¿El constituyente quién sería? Ahí la discusión es amplia, pero uno diría que a grosso modo que es el pueblo o es el revolucionario que logra llevar la nueva idea y establecer esa idea con la aceptación del pueblo. De manera que las constituciones originariamente nacerían de un poder constituyente primario y un constituyente revolucionario o popular. Y yo lo diferenciaría en el sentido de que las reformas constitucionales son poder constituido y el poder constituyente son revoluciones y técnicamente hablando son inconstitucionales desde el orden anterior. La regla de juego dice cómo se cambia la Constitución y salirse de esa regla de juego para crear un nuevo orden, pues es darle un golpe de Estado, un golpe a la regla de juego. La pregunta que yo me haría es si es posible ejercer el poder desde una óptica de cambio y desde una óptica diferente a la establecida de un nuevo gobierno que llega de la oposición y de la remota insurgencia. Y contestaría que en principio sí. La Constitución del 91 permite que haya ejercicio de poder desde ópticas ideológicas distintas, si se quiere desde el neoliberalismo o desde el estado del bienestar, y es posible realizarlo con las reglas de juego constitucional, por supuesto con unos límites que están establecidos como sería la libre competencia, el libre mercado, la regla democrática, la separación de poderes, que serían los pilares de la Constitución de 1991. Y me atrevería a decir que el gobierno actual lo intentó y en alguna medida lo ejecutó en el primer año de gobierno generando coalición en el Congreso, y que era posible hacer esa
digamos, ese intento de cambio desde lo institucional. Se rompió esa coalición prematuramente, el gobierno, a mi juicio, se precipitó y ha dado muestras de incapacidad de ejecutar el cambio, y en mi opinión eso lo ha llevado a plantear distintas alternativas para evocar un supuesto poder constituyente, a mi juicio, fuera de las reglas constitucionales. Si miramos las reglas constitucionales, todos lo sabemos, hay 3 vías para reformar la Constitución. La del Congreso, que se ha intentado, como ya se ha dicho aquí, 60 actos legislativos, una Constitución que se reforma 1,8 veces al año, 5 de ellos declaradas inconstitucionales, una mediante referéndum con una sola pregunta que logró sobrepasar el umbral electoral. Y nunca hemos intentado la Asamblea Constituyente. Hagamos la diferencia entre las 2 vías, llamémoslas poco utilizadas. El referéndum, que requiere ley de mayorías absolutas en el Congreso, donde se aprueban las preguntas que se van a someter a juicio del electorado, con un umbral electoral de 1/4 parte del censo electoral, con control constitucional de la ley que lo convoca, y que se intentó con el resultado que ya mencioné, en el sentido de que tiene muchas dificultades, y de las 19 preguntas que se propusieron, que pasaron 15 después del filtro de la Corte, solo una fue aprobada en referéndum, que fue la reforma del artículo 122. Ya lo decía Antonio Navarro en su momento, cuando explicaba el ejercicio de la democracia, y decía: hay una democracia de representación y otra directa, pero lamentablemente la regulación de la democracia de participación quedó con requisitos y con umbrales que en la práctica hacen muy difícil que se pueda llevar a un término exitoso. Eso lo muestra el tema del referéndum del año 2003 con un solo artículo reformado. Las experiencias de las asambleas constituyentes, pero déjenme hacer una comparación adicional para el tema de las reformas. No es difícil reformar la Constitución en Colombia, ya se mencionó, 60 reformas. La Constitución de 86 tuvo 74 reformas, lo que dio algo así como 0,7 reformas por año. Se estableció en su momento con el plebiscito del año 57 que solamente se podía reformar a través del Congreso de la República, después de las experiencias de las asambleas constituyentes. En el siglo XX tuvimos 4 asambleas constituyentes: la de 1905, la de 1910, la de 1952 y la de 1991. La primera y la tercera fueron asambleas convocadas desde el Ejecutivo, una para extender el periodo presidencial, que se extendió 10 años y no se cumplió, y otra para verificar la salida de Laureano Gómez del poder, que terminó validando a Rojas Pinilla. Digamos que las asambleas constituyentes generan mucha inquietud. Se suele decir que son cajas de Pandora que se abren para nuevas decisiones y que son, digamos, posibilidades sin control. En mi opinión, eso ya no es posible desde la óptica de la Constitución de 1991. De hecho, hablar de una asamblea constituyente es desproporcionada, en el sentido de que se debería llamar técnicamente una asamblea constitucional. ¿Por qué la diferencia? Porque la constituyente, si nos atenemos a la teoría, es una fuerza política sin control, sin límite, no sometida a derecho. Acá, por definición, la asamblea constituyente que concibe la Constitución del año 91 es una asamblea constituyente reglada. Necesita una ley, al igual que el referéndum, de mayorías absolutas en ambas cámaras, con control previo en la Corte Constitucional, y su votación requiere, a diferencia del referéndum, no la 1/4 parte, sino una 1/3 parte del censo electoral. Y además, no debe confluir con otra elección, y el producto de la Asamblea Constituyente es controlable por la Corte Constitucional. Nada más reglado ni nada más sujeto a control que la Asamblea Constituyente prevista por el Constituyente del año 91 para establecer reformas. Tal vez
la diferencia estaría en que la jurisprudencia de la Corte Constitucional, con su tesis de la sustitución, de la cual he sido crítico, sostiene que la posibilidad de cambiar elementos esenciales de la Carta, o sea, de no aplicar la tesis de la sustitución, sería por vía de asamblea constituyente. O sea, que habría un camino para cambiar los elementos esenciales de la Constitución. Lo que permitiría distinguir desde la óptica política y de la conveniencia que lo fácil es reformar la Constitución por acto legislativo, que la Asamblea Constituyente sería un camino extraordinario para reformar elementos esenciales de la Carta, con la validez del Congreso, la ley, el aval de la Corte, y que el referéndum, a mi juicio, sería acudir directamente al constituyente primario para temas específicos. En mi caso, he sostenido que es viable una Asamblea Constituyente, por ejemplo, para la reforma a la justicia. ¿Por qué? Porque tenemos un Congreso sobrecontrolado por los órganos judiciales. Consejo de Estado se encarga de la pérdida de investidura de los congresistas, Corte Suprema se encarga de investigación penal y Corte Constitucional vigila los actos que produce el Congreso. Entonces, pensar en una reforma a la justicia mediante acto legislativo es un Congreso que está controlado por la rama judicial y que justificaría la creación de una Asamblea Constituyente como órgano especializado para adelantar una reforma sin tener los cruces de competencia que tiene con los órganos de control. En ese orden de ideas diría que el gobierno, como ya se ha dicho en este foro, acude a ideas de poder constituyente más desde la óptica política que jurídica. Ya se han hecho 3 reformas mediante acto legislativo, no se ve viable adelantar un referéndum y menos una asamblea constituyente si miramos los tiempos, en el sentido de tramitar una ley, someterla a control de constitucionalidad, hacer las elecciones, instalar la asamblea, dejarla sesionar y producir el acto de reforma, ocuparía más de 2 años y sería para el final del periodo. Entonces recapitularía para decir, desde el punto de vista constitucional, es posible reformar la Constitución, se ha hecho 3 veces bajo este gobierno, no es posible hacerlo en tiempo para un referéndum o para una asamblea constituyente, y lo que nos están planteando son propuestas políticas en un entorno de un gobierno de cambio que se debate entre hacer gobierno o oposición, entre hacer acuerdo y confrontación. Muchísimas gracias. Sí, a continuación tal vez es mejor, a mí me ha ido muy mal con el micrófono por haber permanecido acá. Doctor Gustavo Zafra, bienvenido. Okay. Tiene la palabra para intervenir sobre, como lo anunció. De pronto haz la pregunta que me mandaste, Marta, para que todos sepamos ahí que... Sí, que no la dice para el doctor Carlos y todos seamos... Aunque las propuestas de reforma constitucional en materia de ordenamiento... Aunque las propuestas de reforma constitucional en materia de ordenamiento territorial que ha formulado el Gobierno Nacional no son tan precisas, en gracia de discusión y de darse el ambiente político para ello, ¿cuál considera usted, doctor Gustavo Zafra, podría iniciar en primer lugar su trámite en el actual Congreso o algunas de reformas pendientes en materia de ordenamiento territorial en este momento? Okay. Bueno, buenos días a todos y todas, agradecido con el presidente de la academia y con la comisión de la mesa por esta invitación tan generosa y por supuesto con todos los presentes que también recordando lo que dijo Mauricio García, se siente uno como presentando el examen de admisión nuevamente a la universidad ante semejante foro. Muy contento de estar aquí también al lado de Fernando y de Juan Manuel. Juan Manuel fue constituyente en la sombra, como diríamos, todo el tiempo nos acompañó en el proceso constituyente
y por supuesto contigo, Marta. Te decía que te tenía esa pequeña sorpresa, y ahora que se mencionó el nuevo constitucionalismo, el doctor Sáchica, tu padre, el doctor Luis Carlos Sáchica, y Jaime Vidal Perdomo, ese gran jurista y profesor de muchos de nosotros, nos asesoraron en la primera etapa de la Comisión Segunda de Ordenamiento Territorial en la Asamblea. Ellos tenían un convenio con la Cámara de Comercio de Bogotá, si mal no recuerdo, y en esa primera etapa estuvieron muy pendientes de ese proceso complejo que fue tratar de llegar a unos acuerdos en la Comisión Segunda de Ordenamiento Territorial, que obviamente los impases, por aquí de pronto vi a Néstor Correa, los terminó resolviendo la Asamblea en plenaria, porque el tema fue precisamente uno de los temas no pacíficos en la Asamblea Constituyente, el tema de ordenamiento. ¿Qué eran las dos, digamos, inquietudes básicas que recuerdo, Marta, tanto de tu padre como de Jaime Vidal en esa pequeña asesoría que hicieron? Tu padre tenía muchas dudas sobre el tema de la fragmentación excesiva del Estado. No quiero decir la palabra que él exactamente usó para que no se vuelva tema de publicidad y el debate de fondo se pierda. Pero creo que él tenía razón cuando uno mira 33 años después, y voy a poner solo un ejemplo en ese tema de fragmentación, lo que terminó sucediendo con el tema de región. Tenemos, por ejemplo, en el caso de Bogotá, región metropolitana, tenemos región administrativa de planificación, la famosa RAP, tenemos la RAPE, la región administrativa de planificación especial, tenemos una que se inventó Planeación Nacional ahí en sus documentos COMPES, que dividió la región administrativa entre región administrativa de planeación y región administrativa de gestión. Y ahora, pues por el empeño que yo siempre admiro de Eduardo Verano, lo creo que reconocer, pues vamos a tener dentro de poco regiones territoriales. Y si a eso le añadimos una especie de fantasma que hay, Jorge Enrique, tú que has manejado tanto el tema, que es la nostalgia de planeación nacional por los viejos CORPES, los famosos consejos regionales de planificación económica y social, que realmente los administrativistas, que lo saben mejor que yo, pues ese realmente es un fenómeno de desconcentración administrativa, ni siquiera alcanza a ser una delegación, ni menos una descentralización, y por supuesto menos una autonomía política, que en mi opinión es el tema de fondo al cual yo sí me quisiera referir en este tiempo. Y la gran inquietud de Jaime Vidal era, y creo que lo que está pasando en la vida real, por ejemplo, con los proyectos de salud y educación, terminarían de pronto dándole la razón a Jaime también, el tema de, además de las leyes marco, que pues todos sabemos son la importación que hizo Jaime a la reforma constitucional del 68, tomando el modelo francés, se le añadieron obviamente las leyes estatutarias, las leyes orgánicas, las leyes de régimen propio, esa especie de hermafroditismo que es la ley del plan de inversiones. Entonces realmente para un control judicial, tanto de la Corte Constitucional como del Consejo de Estado, y en los casos que llegan a veces por tutela a la Corte Suprema, pues sinceramente esa especie de galimatías del lenguaje genera unas dificultades muy complejas en el modelo jurídico constitucional colombiano. Quiero decir entonces que tanto Jaime Vidal como Luis Carlos Sáchica nos anticiparon algunos de los problemas que se iba a generar con lo que estábamos aprobando en la Constitución del 91. Yo quiero referirme a un punto que ya también abrió Juan Manuel, y es sinceramente mi gran preocupación
sobre el tema que también tocó Mauricio García en su intervención, de cómo articular la parte dogmática de la Constitución con la parte de la estructura orgánica. Sin ser yo platónico, porque sería más, sinceramente, mi formación aristotélica que platónica, pero voy a utilizar ese símil. Si uno ve la Constitución como el cerebro de toda la estructura de un Estado y ve su hemisferio derecho e izquierdo, aclaro, sin connotación política, y ve el puente calloso que los une. El puente calloso precisamente es la interacción entre las tres grandes ramas del poder. Si yo no establezco una estructura funcional de colaboración armónica en esos tres ramas del poder, pues el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo pierden conectividad y tendríamos una especie de constitución bipolar, para terminar la metáfora. Con esto que quiero significar que a mí sí me preocupa mucho que normas de la parte orgánica que se han venido tratando como comodines en las reformas. Yo voy solo a mencionar un ejemplo concreto. La norma del artículo 261 de la Constitución, que básicamente es la norma que estructura las democracias locales y las democracias intermedias, llamémoslas regionales o departamentales, porque yo ya no muevo mis naves por si hay región o departamento. Lo que digo es que ojalá no hagamos ese traslape de tantos niveles de gobierno, que de todas maneras el que termina pagándolo finalmente es el ciudadano contribuyente de sostener tantos niveles de gobierno. Entonces, ¿qué quiero significar con esto? Que esa norma, que afortunadamente ha seguido vigente, de separar las elecciones de gobernadores, alcaldes, diputados, concejales, ediles, etcétera, de las elecciones presidenciales y de las elecciones de Congreso, cada rato tratan los precandidatos en apuros electorales de fusionárnoslas, no voy a decir nombres para no darle un significado preciso, pero tratando de unírnoslas con proyecticos de esos que se presentan de actos legislativos. Para mí esa norma, Juan Manuel, es de la identidad política de la Constitución del 91, porque construyó un modelo intermedio entre el federalismo y el centralismo de la Constitución del 86, y ese modelo autonómico, no una autonomía como la definen los administrativistas. Así, aquí yo siempre he tenido una diferencia cordial con los especialistas de derecho administrativo, sino una autonomía que pasa es por el derecho constitucional, es una autonomía política, porque esas votaciones de alcaldes y de gobernadores son expresiones de una democracia política local, y la Constitución por eso utilizó en el 287, poco, decirlo cordialmente, copialina de la Constitución española y de la Constitución italiana, cuando ahí Sandra varias veces me ha regañado, Sandra Morelli, porque me dice sí, pero se les olvidó la función legislativa. Tiene razón Sandra en el regaño. Pero ¿a dónde va mi tema? Que para mí eso es de la identidad política de la Constitución. Y eso sí requeriría una asamblea constituyente si yo voy a unificar todas las elecciones en el mismo día. Uno habla desde su memoria. A mí me tocó el 19 de abril del 70 como estudiante desde la Universidad Javeriana, Fernando, como tú, y vi lo que pasó en Colombia el 19 de abril del 70, cuando toda la democracia se jugaba al baloto de un día. La democracia es algo más serio que un baloto. No en vano la gran democracia norteamericana, con todas sus dificultades, separa hasta en 3 periodos las elecciones de conformación del Senado y, por supuesto, las elecciones de los estados, nada que ver en sus de gobernadores y en sus legislaturas con los periodos electorales de la federación. Entonces creo que ahí ese núcleo duro
de cómo articulo la parte dogmática de la Constitución con la parte estructural de la separación de poderes, porque ese es otro tema que hay que leer. La separación de poderes no es solo horizontal entre legislativo, ejecutivo, judicial y los otros órganos autónomos, sino que hay una separación vertical de poderes, y que eso es lo que ha permitido en Colombia la interlocución independiente de gobernadores y alcaldes que no necesariamente tienen que seguir las directivas o las instrucciones del presidente de la República o del Congreso. Traje, ¿verdad? Esto es una pequeña cuña publicitaria, pero muy de ustedes. El libro del doctor Alfonso Palacio Rudas, nuestro decano en la Constituyente, hombre extraordinario. Lo traigo con mi segunda intención. Créanle a él y no a mí, pero créanle. Aquí está, aquí quedó Juan Camilo. Aquí está una memoria extraordinaria de lo que fue todo el proceso presupuestal en el análisis de la Constituyente. Jorge Enrique, que está a tu lado, lo sabe. Pero también tiene unas reflexiones muy interesantes sobre el tema del primer panel, el tema de hasta dónde se va con la reforma vía Congreso, vía referendo y vía asamblea. Tiene una opinión que yo en parte no comparto, pero muy interesante sobre la mayoría que se necesitaría para convocar una asamblea constituyente. Entonces, como sé que es de la entraña de la academia, presidente, vicepresidentas y el doctor Rocha, que sé que fue su amigo, por favor vuélvanse a leer el libro del Congreso en la Constitución del 91, Edificio Fénix, Centro de Convenciones. Ahí yo he hecho una pequeña metáfora. Ustedes saben que el edificio Fénix fue construido, su estructura básica, obviamente con toda la metodología común, pero los acabados fueron de abajo hacia arriba. No sé si era un mensaje metafórico que nos estaba mandando el doctor Alfonso Palacio Rudas allí. Tal vez por esto concluyo para ser fiel a tus 15 minutos, Marta. Ay, doctor. Ay, qué maravilla. Como siempre. Muchas gracias, doctor Zafra. Y damos paso a la intervención del doctor Luis Fernando Álvarez Jaramillo. Doctor Luis Fernando, ya lo tenemos en pantalla. Bienvenido. Sí, doctora, ¿cómo no? Ay, lo oímos muy bien, tiene ya el micrófono encendido y vamos a emplear la misma dinámica que hicimos, salvo con el doctor Carrillo, que no le formulé la pregunta por los nervios naturales que tengo en este estado que aún no se me pasa. Vamos a preguntarle al doctor Luis Fernando Álvarez algo que él ha afirmado cuando digamos, conversé con él sobre cuál iba a ser su intervención. Él ha señalado, en esa intervención, vamos a ver cómo nos lo va a explicar, que el modelo de autonomía territorial consagrado en la Constitución de 1991 no requiere de reforma constitucional, por cuanto la concepción funcional de Estado que reemplazó el modelo orgánico de la Carta de 1886 permite un esquema dinámico de autonomía territorial que impulsa la acción de los gobiernos locales a la vez que garantiza la articulación con el gobierno central acorde con el modelo de Estado unitario. En su concepto, el ámbito y alcance de la autonomía territorial depende esencialmente del desarrollo legislativo y de la ejecución administrativa solamente. Habida cuenta que dentro de los 6 puntos de reforma que el presidente de la República ha propuesto cuando se le pidió por un periodista concretarlos, mediante lo que él denomina como un proceso constituyente, sostuvo que debe llevar a cabo un reordenamiento territorial.
que los poderes constituidos, le hace el Congreso, estas son palabras textuales del presidente, no han cumplido con el mandato constitucional de hacerlo, porque su base electoral depende de la actual Constitución, que es la misma, el mismo procedimiento electoral de la de 1886. Doctor Luis Fernando, lo escuchamos y queda en el aire esta pregunta. Muchas gracias, doctora Marta. Un cordial saludo para todos. Muy amables por invitarme a este foro. Quiero dar una especial voz de agradecimiento a todos los directivos de la academia y además expresar mi complacencia, no tanto por haberme invitado a participar en el foro, sino porque en mi persona le están dando la oportunidad a los capítulos para que también participen en todos los eventos de la academia. Muchas gracias, muy amables. A ver, la idea mía, doctora Marta, es muy simple. Yo creo que uno de las enfermedades que tenemos en términos generales en América Latina es creer que todos los problemas que se presentan en la sociedad civil en general se solucionan con una reforma constitucional. Es impresionante ver la inestabilidad constitucional y la creencia de que las constituciones son la solución única e infalible para todos los problemas o para todas las inconsistencias que se suelen presentar. Y entonces, como creemos que la Constitución es el elemento necesario para solucionar todos los problemas, la Constitución ha ido dejando de ser el texto o carta política fundamental para convertirse en el texto o carta para legitimar cualquier tipo de poder. Y esa es la razón, y el doctor Breves Carías, a quien saludo con mucho gusto, por la cual todos aquellos gobiernos autoritarios en América Latina, de derecha o izquierda, como quieran llamarlo, cuando asumen el poder, a los 15 días están convocando a un proceso constituyente para legitimar su poder, sea de derecha, sea de izquierda, y es porque existe la creencia de que la Constitución, más que el órgano más que el texto fundamental de organización política, es el texto fundamental de legitimación de cualquier tipo de poder, y eso se convierte en una burla para la Constitución. Por favor, si hay un mensaje que debe quedar claro en estos 130 años de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, yo los invito con mucho cuidado, una especie de rechazo a ese postulado reformista de la Constitución. La Constitución de 1991, lo dijo el doctor Carrillo, lo dijo el doctor Zafra, todos los han dicho, es producto de un gran consenso nacional y es un texto fundamental para la organización del Estado. Precisamente pensando, doctora Marta, en el maestro Luis Carlos Achica, que tantas veces nos acompañó aquí en la Pontificia Bolivariana, el maestro Luis Carlos Achica me dijo alguna vez, en uno de esos viajes que hacíamos de Medellín hasta el aeropuerto de Río Negro, me dijo, Luis Fernando, es que porque él en un principio fue muy enemigo del proceso constituyente del 91, y fue muy enemigo del proceso constituyente del 91, porque él consideraba que se estaba afectando la seguridad jurídica, que era la base fundamental de la Constitución del 86. Y alguna vez me dijo, Luis Fernando, yo soy muy enemigo, o fui muy enemigo del proceso constitucional de 1991, pero ya está la Constitución del 91. Y si ya está la Constitución del 91, todos tenemos que aferrarnos a interpretarla, a manejarla y a defender la Constitución del 91. Y yo creo que ese es un mensaje que hay que decirle al país. Y les voy a poner un ejemplo concreto que yo he venido trabajando acá en la provincia. Existe un movimiento que se ha ido formando y se ha ido estructurando
para reformar la Constitución en todo lo que se refiere al ordenamiento territorial. Ese es un error. Y es un error porque hay conceptos que primero hay que plasmar, hay que entender, hay que estudiar y después vemos si hay que modificar. ¿Cuál es en términos de mensaje estructural la gran diferencia entre la Constitución de 1886 y la Constitución del 91? Vean, todos ustedes lo saben indudablemente mucho mejor que yo. Finalmente, la Constitución de 1886 se resumió en aquella famosa fórmula, doctor Zafra, el Estado unitario con centralización política y descentralización administrativa. Esa fue la gran fórmula que venía de Miguel Antonio Caro para identificar el Estado, el modelo de la Constitución de 1886. Estado unitario, centralización política y descentralización administrativa. Esa fórmula, esa misma fórmula, se plasmó en la Constitución de 1991. Estado unitario, centralización política y descentralización administrativa. Pero a esa fórmula, en la Constitución del 91, se le agregó un factor, autonomía de las entidades territoriales. Fíjense ustedes qué tan valioso es el concepto de autonomía de las entidades territoriales, que en el fondo diferencia el modelo del 86 al modelo del 91, que finalmente son similares, salvo por ese concepto, por el concepto de autonomía de las entidades territoriales. Entonces, antes de pensar en modificaciones territoriales, yo invito a que reflexionemos qué se entiende por autonomía de las entidades territoriales. La Constitución de 1991 utilizó el concepto de autonomía en varios de sus apartes. Desde que comienza a hablar de la autonomía universitaria, habla de la autonomía del Consejo Superior de la Judicatura. El doctor Carrillo lo sabe, de la autonomía de la Procuraduría. La doctora Sandra Morelli lo sabe, de la autonomía de la Contraloría. En fin, la autonomía en muchos aspectos y finalmente habla de la autonomía territorial, de la autonomía de las entidades territoriales. Pero fíjense que el constituyente del 91, doctor Zafra, usted que estuvo en esa comisión, el constituyente del 91 no define la autonomía del Consejo Superior de la Judicatura, no define la autonomía de la Procuraduría, no define la autonomía de la Fiscalía, no. Menciona y describe esa autonomía, pero no la define. La ha estado definiendo conceptualmente la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Sin embargo, la Constitución del 91 sí define la autonomía territorial. La Constitución del 91, en esa relación entre lo dogmático y lo orgánico, tiene un artículo que es fundamental, que es el artículo 287. El artículo 287 define en qué consiste la autonomía territorial. Y es muy curioso. Doctor Charri, que es nuestro maestro entre estas cosas de constitucional, es muy curioso que al momento de definir la autonomía territorial, no la define como una parte estructural, no la define como una autarquía, no, la define como un derecho. Ojo, la define como un derecho. Y si queremos ser más exactos, define la autonomía territorial como cuatro derechos de las entidades territoriales. El derecho a tener autoridades propias, el derecho a tener recursos propios, el derecho a tener competencias propias y el derecho a participar en las rentas nacionales. El constituyente del 91
al redactar los artículos 286 y 287, sobre lo cual nos puede ilustrar mucho el doctor Zafra, fue muy sabio. Yo digo que fue muy sabio, porque ubicó en términos del derecho moderno el concepto de autonomía. Y yo sostengo un poco agresivamente que el único artículo de la Constitución que habla de derechos, refiriéndose a entidades públicas, es el artículo 287. El artículo 287 es un artículo muy delicado, porque es un artículo que combina la parte estructural de la organización territorial con la parte dogmática de la defensa de los derechos, y eso es como lo que no hemos podido saber. Entonces, antes que pensar en cambiar el esquema territorial del Estado, pensemos en profundizar desde el punto de vista legislativo, administrativo y judicial, en profundizar el concepto de autonomía, ese maravilloso concepto de autonomía territorial creado por los constituyentes 31, doctor Zafra. Es que la autonomía territorial la encontramos de entrada en el artículo primero. Fíjese que el artículo primero, que es el que define todo el modelo, pone la autonomía territorial. Habló de la forma de Estado, la forma de gobierno, la forma de administración y puso la autonomía territorial. El 287 habla de la autonomía territorial. Entonces, corresponde a los órganos constituidos, doctora Marta, para terminar, corresponde a los órganos constituidos darle todo el alcance. Vea, si uno penetra de lleno en el análisis, por ejemplo, que trae el constitucionalismo canadiense, de lo que significa la autonomía territorial, nosotros no necesitamos ninguna reforma constitucional, ni cambiar el modelo hacia un modelo federal o hacia un modelo federal atemperado, sino que la mejor, comillas, reforma constitucional consiste, y esa es una iniciativa para la academia, en penetrar de lleno en el análisis académico, político y práctico de lo que es la autonomía territorial. Muchas gracias, muy amables. Muchas gracias, doctor Luis Fernando, doctor Carrillo, doctor Zafra, doctor Charri, por sus sabias intervenciones, porque pusieron las cosas en su punto, porque en medio de la confusión de estos últimos meses, donde la incertidumbre es la que nos rige, voy a permitirme leer las 6 conclusiones que yo creo que podemos sacar de estas intervenciones. Primero, en este momento hay reglas para expedir una reforma constitucional. Es un recorderis que debería o se le hace permanentemente al gobierno, y cuando estamos hablando de diversos procesos constituyentes y mecanismos que no están previstos en la Constitución, pues vamos a tener y vamos a seguir y continuar en esta polémica. En medio de esa profusión de propuestas hay una que sí fue muy clara, y fue la que hizo a través del ex canciller Álvaro Leiva Ludar, y fue la de que no hay necesidad de hacer ninguna de las reformas por asamblea constituyente regulada en la Constitución. No se necesita el Congreso para ello, sino que hay una parte en la declaración introductoria del Acuerdo de Final de Paz, en donde se ordena al gobierno hacer un acuerdo político nacional con todas las fuerzas vivas y todos los grupos sociales del gobierno. Y que esto no se ha cumplido, y fue la declaración que él fue a hacer ante el Consejo Nacional de Seguridad para reconocer que el Estado no estaba cumpliendo el proceso de paz y que él se iba a proponer a cambiarlo sin el Congreso. Tercero, en este momento no hay ese acuerdo político. El doctor Carrillo, de una manera absolutamente brillante y clara, nos explicó las diferencias, el contexto,
y que hay entre lo que fue el proceso constituyente de 1991 y lo que tenemos ahora, no solamente desde el punto de vista del contenido de la crisis, de lo que está ocurriendo, y más aún lo va a precisar aún más el doctor Zafra y el doctor Álvarez, cuando enfáticamente afirman que hay partes inmodificables de la Constitución, y se fueron los dos, coincidieron en el tema del ordenamiento territorial y sobre todo de la fecha única de elecciones, que no se podría poner porque fue una de las modificaciones esenciales que forma parte de ese eje de la Constitución de 1991. El doctor Charri, también de una manera muy clara, nos situó exactamente en dónde está el poder constituyente y el proceso constituyente. Y él, que ha sido un permanente contradictor de la tesis de sustitución de la Constitución, en este panel no se iba a abordar porque eso es objeto de análisis en un panel posterior. Como ya está y como ya existe, pues igualmente podría en un momento dado pensarse, como se dijo en la sentencia 180 de 2010, a raíz de ese proceso que se proponía y que fue declarado inexequible la reelección en el periodo siguiente, solamente para cambiar ejes de la Constitución habría que convocar a una asamblea constituyente en un proceso que es bastante complejo. Dos temas lo señalaron el doctor Charri y los doctores Zafra. Uno es el de la reforma judicial, precisamente por el diseño que tenemos, esa interacción que hay entre el cuerpo legislativo, además constituyente, y el proceso. La prueba la tenemos en la sentencia del año 2016, cuando se declaró inexequible la modificación que hizo la supresión del Consejo Superior de la Judicatura, donde la Corte consideró que esa reforma violaba la autonomía judicial, y ese es un tema sustancial que muy seguramente, si quiere emprenderse una nueva reforma, tendría que hacerse en la propuesta de los doctores Charri a través de Asamblea Nacional Constituyente. Y de otro lado, cambiar el listado, el contenido esencial de la autonomía territorial, también exigiría y no se podría hacer sino por Asamblea Constituyente. Pero doctora Liliana, no me voy a adelantar más porque esto va a ser objeto de un análisis ya mucho más profundo sobre la tesis de la no sustitución de la Constitución. Muchas gracias a todos. Academia Colombiana de Jurisprudencia, 130 años.